Aleluya, bendito el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. A cada uno de ustedes que estamos reunidos en su nombre, Dios bendiga también a los que nos estarán viendo o nos están viendo por los medios de estos videos, ¿verdad? Dios les bendiga grandemente y deseamos que les sea de grande bendición cada servicio, ¿verdad? Que tenemos pasando en vivo. También mi hermana está encargándose de subir los videos, ¿verdad? Entonces hay formas de poder contactarnos también si hay alguna necesidad de oración o una necesidad de consejo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que nos ha hecho ministros de un nuevo pacto y también nos ha dado el privilegio de la reconciliación. Bendito el Señor. Aleluya, bendito el Señor. Nos ha dado tal autoridad el Señor que nos ha hecho ministros y nos ha dado el ministerio de la reconciliación en Cristo Jesús. Por lo cual dice la palabra, reconciliaos con Dios. El mundo necesita reconciliarse con Dios. Todo ser viviente, todo ser humano, para más exacto, necesitamos reconciliarnos con Dios. Bendito el Señor. Mayormente los que no tienen a Cristo. ¿Sabe que el mundo en general está enamistado con Dios? Porque dice la palabra de Dios que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces está enamistado. Cuando uno es enemigo tiene una inamistad. Entonces hace falta una reconciliación, ¿verdad? Los creyentes que estamos en Cristo también, si le hacen más caso al mundo, necesitamos una reconciliación urgente. Porque algo está fallando. Bendito el Señor. Pero la palabra o el tema de esta preciosa mañana se llama el poder de la fe. El poder de la fe. Porque necesitamos tener fe para poder hacer lo que el Señor Jesucristo nos manda. Necesitamos tener fe para ser hechos hijos de Dios. Sin fe no podemos ser hijos de Dios, porque nosotros somos hijos de la fe. Bendito Dios. Y para iniciar este momento, esta palabra, vamos a citar el libro de Mateo capítulo 17. Libro de Mateo capítulo 17 en su versículo 14 al 21. Para poder iniciar esta palabra de nuestro Dios. El poder de la fe. Mateo 17, verso 14 al 21. ¿Todo lo tenemos? Gloria a Dios. ¿Usted en casita lo tiene? Le recomiendo que lo tenga a la mano, porque es mucho mejor. Esas son mis recomendaciones siempre y no me canso de decirlo. Tenga su Biblia a la mano. Lea la palabra conmigo. Y sabe, una de las primeras causas de que el creyente no tiene mucho entendimiento porque no lee la palabra de Dios. Si eso es en el creyente, se imagina en los no creyentes, en los que tienen otra creencia, otra fe, que no es la que Dios quiere. Con mayor razón no le entiende nada. Pero es necesario que cuando alguien esté predicando, podamos tener la escritura a la mano y leer en el libro de Mateo, que es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Y esta es una verdad, que el que no sabe ni encontrar un libro de la Biblia, seña conocida que no conoce nada de Dios. Nada de Dios conoce. Hay uno que les dice, vamos al libro de Mateo, y lo andan buscando en Génesis, o lo andan buscando en Apocalipsis, ¿verdad? Porque no saben ni siquiera dónde va la alineación de los libros, ¿verdad? No podemos buscar un libro del Nuevo Testamento, no podemos buscar las cartas de
de las epístolas de Pablo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No podemos buscar a Génesis en el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, lo digo para que seamos más constantes, ¿verdad? En estudiar la palabra. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Esto es de Dios. Y todo lo que hacemos en el mundo, pues es del mundo. Mejor es hacer las cosas de Dios. Porque así lo que hagamos en esta vida ya va a ser con el permiso y las cosas de Dios. Porque estamos aún en este mundo, pero no hacer las cosas de este mundo, sino solamente las que nos son permitidas nada más. Bendito Dios, porque acuérdense que no todo nos es permitido, o más bien no todo nos conviene. A la verdad todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Bendito el Señor. Lo tenemos entonces, leemos la bendita palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice su palabra. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno, o con oración y ayuno. Bendito Dios y buen Padre, que estás en gloria. Te damos gracias, Señor, por esta bendita palabra, Dios mío. Te ruego, Padre Santo, que la unjas, Dios mío. Oh Padre Santo, que seas tú, Dios mío, hablándonos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, porque necesitados estamos de ti, Padre eterno. Háblanos, Señor. Usa, Señor, mi boca, Señor. Oh bendito Dios, santifica la palabra, Dios mío, y vaya, Padre Santo, directo a los corazones, Dios mío, y haga conforme para lo que lo has enviado, Padre Santo. Levanta, Dios mío, transforma, Señor, instruye, Padre eterno, limpia, Señor amado, salva, Padre Santo, al perdido, Dios mío, y al que vive en tinieblas pueda ver, Señor, tu luz por medio de la predicación, Dios mío, para gloria de tu nombre, Señor. Obra sanidades, Señor, obra milagros, Señor, por medio de tu palabra, Señor, o por medio de este momento en el cual, Señor, estaremos honrando tu nombre y trayendo, Dios mío, la palabra del Dios vivo a toda criatura, Padre Santo, y que esa palabra fluya a través de estos medios, Dios mío, hasta los finales, Señor, de este mundo, Padre Santo, ya que estamos en un tiempo, Dios mío, donde la tecnología puede avanzar y llevar, Señor, el mensaje hasta los confines de la tierra para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, póngase cómodo. Y vamos a entrar en lo que es el consejo de la palabra. Vamos a ir viendo lo que Dios nos dice en su palabra. Aleluya, bendito el Señor. ¿Verdad que con la fe se pueden hacer muchas cosas? Una de las cosas que yo siempre me he preguntado: ¿en qué fe está basada tu creencia? ¿O cuál es el tipo de fe que realmente profesamos? Porque está lleno el mundo de mucha fe en diferentes cosas, pero ¿tienen fe? Pero insisto, la fe no es la que el mundo ha enseñado, sino lo que Dios trae por medio de su palabra. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces dice que cuando el Señor llegó a un gentío,
a un lugar donde había mucha gente, ¿verdad? Vino a él un hombre y se arrodilló inmediatamente delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Note que no estaba pidiendo misericordia para él, sino para su hijo, que estaba siendo atormentado por un espíritu malo. Dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Decía que era lunático porque se estaba él martirizándose él mismo, pues se aventaba en el fuego y se aventaba en el agua y no tenía quietud, no tenía paz ese muchacho. Y padece muchísimo, dice, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y aquí viene lo más importante: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué está pasando cuando alguien no puede hacer nada? Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? El Señor se agrada con los que tienen una verdadera fe. Note que estos discípulos estaban caminando ya con el Señor, eran instruidos por Dios, mas sin embargo en ese momento fueron reprendidos porque no pudieron sanar a uno que estaba poseído. No pudieron echar fuera aquel demonio, porque dice claramente que el Señor reprendió al demonio y el cual salió del muchacho. No era una enfermedad cualquiera, estaba poseído, porque el muchacho estaba queriéndose o se estaba maltratando físicamente. Eso es lo que quiere el enemigo, acabar con la humanidad de la peor manera. Y entonces cuando el Señor reprendió al demonio, salió del muchacho y éste se quedó quieto desde aquella hora. Pero aquí nos enseña algo la palabra. Entonces dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, note, lo agarraron aparte y estaban con esa duda: Señor, ¿qué pasó aquí? Tú en cuanto lo reprendiste salió fuera. Nosotros, ¿por qué no pudimos sacarlo? Note. Y eso le dijo el Señor: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué? Si nosotros le reprendimos, si nosotros hicimos lo que tú haces también, pero no le echamos fuera. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. No era suficiente. No era suficiente, no es suficiente la fe que a veces decimos tener. Y les voy a enseñar por qué. O nos va a enseñar el Señor por qué. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero claramente les dijo: por vuestra poca fe. No les dijo: es que no han ayunado. Por vuestra poca fe. Entonces, por eso la palabra, el poder de la fe. ¿Sabe por qué, mi hermano, mi hermana, mi amigo? Porque cuando tú tienes una fe genuina, esa fe es poderosa para con Dios, porque esa fe te puede llevar a cambiar tu rumbo de vida, te puede llevar a cambiar lo que tú piensas, como ya no vas a pensar como antes pensabas. Ya no vas a actuar como antes actuabas. Ya no vas a vestir como antes vestías, que era para el mundo. Entonces esa fe te tiene que transformar. Dice la palabra de Dios: renovaos en vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque si no, entonces no hemos entendido nada. Hay gente que dice que es cristiana, mis hermanos, y se cambian, o más bien se visten peor que los de afuera. Muchachos que cargan pantalones entubados que apenas si caben en ellos. Muchachas de igual manera, jóvenes, señoritas, señoras, de todo tipo. Si estoy hablando de hermanos, varones, que los hay, los jóvenes hoy en día, yo no sé cómo se meten en esos pantalones, ¿verdad? Y son cristianos. A los del mundo se le pasa porque ignoran la verdad. Pero nosotros que somos cristianos, ¿cómo quedamos? ¿Verdad? ¿Es esa vuestra fe?
Si viniera el Señor, por eso dijo el Señor en su palabra, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Verdad? Bendito el Señor. Entonces eso quiere decir que necesitamos tener una verdadera fe que cambia, que transforma. Les voy a decir una cosa, mis hermanos. La fe que nosotros debemos profesar o que profesamos no es solamente de labios, sino de poder en el Espíritu. De poder transformador. Porque si solamente vamos a usar esa fe para hacer lo que estos hombres hacían, o lo que muchos hacen hoy en día, que echan fuera demonios y hacen todas las cosas, ¿verdad? Que el Señor nos enseña. Pero hay un problema en nuestras vidas que no hemos cambiado. Porque allá en el cielo dice que van a aparecer unos personajes ahí que dice, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y la gran sorpresa es que les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque esas cosas no son necesarias para ser salvos. Todas estas cosas en la fe realmente no es la que te salva si no estás haciendo las cosas adecuadamente. ¿Y cuál es hacer las cosas adecuadamente? No es echar fuera demonios solamente así nomás y andar como todo mundo. ¿No es así? Hay que cambiar primero. Hay que tener una comunicación con Dios. Hay que tener una confirmación con nuestro Señor Jesucristo y siendo Él Señor y amo a nosotros. Sin mí nada podéis hacer. Sin Cristo nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero sin su aprobación. Bendito Dios. Así como hay muchos que están haciendo cosas que no son, que hablan diciendo Jehová ha dicho, y tengo una nueva revelación cuando Dios no ha dicho nada. Son los que engañan a la gente ahorita. Los que dicen traigo nueva revelación. Hoy traigo el poder en esta mano. No, mis hermanos, no nos engañemos. Hay que tener una fe verdadera, no puesta en el ser humano, sino en el Dios verdadero, en el Hijo de Dios, en Cristo. Bendito el Señor. Y entonces esto nos enseña claramente que les dice el Señor, generación incrédula y perversa. ¿Hay generación incrédula y perversa en estos días? Lo hay. Lo hay. Yo lo puedo ver, usted lo puede ver. Dice su palabra, por sus frutos los conocerás. Porque una cosa es que estén haciendo esto y hagan lo otro, pero si sus frutos son malos, entonces no son del verdadero árbol que nos da la vida. Son de un árbol silvestre, ¿verdad? Bendito el Señor. Y entonces dice, generación incrédula y perversa. No solamente no tenían la seguridad y la confianza, la fe, sino que eran perversos. Andan haciendo lo que quieren, viviendo como quieren y queriendo agradar a los hombres por medio de hacer las cosas que hace el Evangelio. Hay de esos, hay muchos de esos. Bendito el Señor. Y cuando pasa algo, o más bien cuando no pasa nada, que ellos hacen y no pasa nada, se preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué, Señor, no nos escuchaste? Por vuestra poca fe. La fe le vamos a ir viendo ahorita. A estos discípulos les hacía falta mucho. Así como a mucha de la iglesia le falta mucho. Porque le dijo, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree en el Hijo de Dios, todo es posible. Porque esa creencia te lleva a cambiar, mis hermanos, repito, y no me canso de hacerlo, te lleva a cambiar tu forma de vivir. Te lleva, porque la palabra te confronta y te dice, hey, tú tienes que ser santo porque yo soy santo. Entonces, si tú dices tener fe y no te santificas, olvídate que seas de Cristo. No es esa fe la que Dios pide. Por tu poca fe. Por tu poca fe.
Idealmente le dice incrédulos y perversos. Si tuvieras fe como un grano, y muchos hermanos se confían, pues un grano, no necesito ni tanto, hombre. Un granito de mostaza, pues es una cosa miniatura, es lo más pequeño, ¿verdad? Pero un grano de mostaza, mis hermanos, equivale a mucho, a mucha fe, muchísima fe. No es una poquita de fe. Una poquita de fe, el mundo la tiene y no le sirve de nada, porque la tienen en cosas que no aprovechan también. Pero una verdadera fe como un grano de mostaza, tienes que ver cómo el grano de mostaza se desenvuelve. Y dice claramente en una descripción en la palabra, que un grano de mostaza o la fe es como un grano de mostaza que se siembra y que se hace una gran hortaliza, se hace un gran árbol y da fruto. Y dice que aún en la sombra y en las ramas de ese árbol de mostaza se vienen a vivir las aves de los cielos y las bestias del campo. O sea que es un árbol que crece tan grande a pesar de que su semilla es pequeña. Tu fe no meramente tiene que ser así pequeñita, sino como ese árbol de mostaza. Una fe que sea visible ante los ojos de todos. Una fe que provoque a los demás a buscar a Dios. Una fe que pueda verse porque Dios actúa por medio de ti, que te usa a ti. Ya sea de palabra o de obras. Porque esto no solamente es de palabras, de obras también. Porque si fuera de palabra nomás, el mundo está lleno de palabras de falacia y todo eso, ¿eh? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género de incrédulos, este género de gente perversa, no sale si no es con ayuno y oración. Y muchos piensan, no, pues es que el género está hablando de los demonios. El Señor Jesucristo dice la palabra claramente que después de los 40 días no decía que ayunaba. Porque decía que, es más, le decían a este hombre comilón, ¿verdad? Y es más, le decían a sus discípulos, al Señor le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los de Juan ayunan muchas veces. Y él les dijo, ¿puede la novia ayunar en tanto que está de bodas? ¿A que no? Cuando está así no se puede. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que ayunar, al contrario, tenemos que ayunar, pero en ese momento Él les estaba enseñando todas las cosas. Pero le estaba diciendo, este género de incrédulos, este género de perversos no va a salir si no es con ayuno y oración. No va a resaltar tu fe si no te entregas al Señor en ayuno y oración. Haced morir la carne, porque la carne no tiene nada que ver con el espíritu. Porque dice la palabra de Dios, conforme a Pablo, dice que, o Santiago me parece que es, que estas gentes que están enseñando hoy en día, esos que enseñan la prosperidad, que tienen grandes bienes, ¿verdad? Son millonarios. Dice que su Dios es su propio vientre. O sea que son carnales, pues, no tiene nada de espiritual. Bendito Dios. Entonces, este género, si quieres que la iglesia crezca, si quieres crecer espiritualmente, tienes que ser hombre y mujer de ayuno y de oración. Tenemos que ser gente de ayuno y oración. Queremos crecer realmente, seamos como aquellos primeros discípulos, después de que cayó aquel fuego pentecostés en el aposento alto, y fueron revestidos de lo alto de poder de Dios. Aleluya. Y una prueba, mis hermanos, mis amigos, de que necesitamos creer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, primeramente, es que nosotros vamos a cambiar. Si nosotros cambiamos, Dios actúa en nosotros. Si no, no podemos hacer nada. En el libro de San Marcos 9:23, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si tú puedes creer en el Hijo de Dios, para ti puede ser todo posible. Porque no eres tú, es Dios en ti el que va a hacer las obras.
No es la persona el que va a hacer las cosas, es Dios el poderoso. Nosotros solamente somos instrumento suyo y obra de sus manos. Bendito el Señor. También ahí mismo en Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pides orando, creer que lo puede recibir y os vendrá. Si tú orando pides algo y tú crees que lo vas a recibir, estás cierto y seguro, vendrá. Vendrá. Porque tú sabes cómo estás con el Señor. Tú sabes que le estás pidiendo algo que es bueno. No le estás pidiendo conforme a la carne, sino conforme a lo que Dios quiere. Bendito el Señor. Y os vendrá. Viene porque viene. Son pruebas, mis hermanos, de que Dios ha actuado siempre con sus promesas para el que cree. Y lo que les quiero decir que para los que no creen, por eso no reciben nada. O porque piden otras cosas mal, porque piden para la carne. Bendito el Señor. El otro día estábamos viendo una enseñanza, ¿verdad? Que dice que la avaricia es idolatría también. Todo el que no se llena, que quiere que quiere el otro, y aunque ya tenga y no le hace falta, pero quiero más y que... Es avaricia, es idolatría igual. Bendito Dios. Entonces, en San Juan 1:2 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen nada más, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A estos que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Solamente tienen que creer. No dice que todo el mundo es hijo de Dios, nomás el que creyó en el Hijo de Dios se le dio potestad. Ahora es hijo de Dios. Entonces el creer es lo más importante para nosotros si nos mantenemos en Cristo. Bendito el Señor. También en San Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y aún mayores que estas hará. Porque yo voy al Padre. Y cuando dijo porque yo voy al Padre, quiere decir cuando yo me vaya, os mandaré el poder de lo alto que habitará en medio de ustedes. Y las cosas que yo hago, las vas a hacer mayores que yo, porque yo estoy en vosotros. Entonces, ¿qué está pasando con la generación incrédula y perversa? Que no se quieren limpiar para Dios, que no se quieren vivir para Dios, o quieren hacerlo, pero quieren vivir también para fuera, para el mundo. Y no se puede así. Así no podemos estar completos en Cristo. Mas sin embargo, hay cristianos, mis hermanos, que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no todo lo pueden. ¿Y cómo pueden decir que todo lo pueden si andan en el mundo totalmente? Eso aplica cuando uno realmente está metido con Dios. Todo lo soportas. Y esos que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo están diciendo porque no están pasando realmente cosas tremendas. Cuando pasan cosas tremendas, a correr. Se desmayan luego de tristeza. Porque no están llenos de Dios. Luego quieren correr. En Marcos 1:26 también dice, o más bien nos enseña una forma de cómo el poder de Dios actúa en el Hijo de Dios. Y vamos a Marcos 1:26. 1:26 de Marcos. Aleluya, bendito el Señor. Pero le voy a leer desde el 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Por qué? Porque la autoridad de los escribas no tenía autoridad del Padre. Son enseñanzas de hombre. El evangelio de Dios es poderoso. Bendito el Señor. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios.
Los demonios saben quién eres tú. Cuando tú te guardas para Dios, ellos conocen que tú tienes la protección de Dios. Ellos saben que tú eres santo de Dios. Porque ahora me sois pueblo santo. Entonces ellos saben y por lo tanto no te pueden tocar. Al contrario, te dicen, hey, ¿qué traes conmigo? ¿Puedes reprender? Amén, puedes reprender. Porque tú vives para Dios, tú estás santificado para Dios. Pero si no lo estás, por eso la generación incrédula no puede hacerlo. No son capaces. ¿Por qué? Porque dudan. ¿Y sabe por qué dudan? Porque saben que hay algo que no está bien con el Señor. Saben que en nuestra vida algo hicimos que no estamos bien delante de ti, papá. Entonces no tenemos esa certeza de decir, sal fuera de Él. Porque no hay respaldo de arriba. No es la fe que Dios quiere para nosotros. Tenemos que estar íntegros para con Dios. Por eso hay esa incredulidad. Por eso aunque tú avientes la palabra, no va llena de fe, dice claramente, y no hace estrago en el enemigo. No hace nada. No hace nada. El enemigo sabe quién eres en Cristo. Y también sabe cuando no estás en Cristo. Y esta es la muestra. Cuando llega un hijo de Dios, cuando tú traes presencia de Dios, los enemigos se abren. Los diablos huyen a la presencia de Dios. Y dicen, ¿qué traes contra mí? ¿Por qué? Porque las tinieblas retroceden cuando la luz aparece. Un cristiano debe darse a conocer por lo que es en Dios. No se da uno a conocer por meras palabras, sino por vivir la palabra de Dios. No podemos decir somos esta cosa y los demás ven algo contrario, ¿verdad? No podemos decir somos santos de Dios y al ratito andamos como o peor que los de afuera. Y al rato quieres echar demonio y los demonios se ríen de ti. ¿Qué vas a hacer tú? Bendito el Señor. En el libro de los Hechos había unas personas que quisieron hacer lo que hacía Pablo. Pero estaban tan cerrados porque no sabían cómo actuaba el poder de Dios en Pablo. Y quisieron echar fuera demonios y les dijo, te conjuramos por el Dios de Pablo, que salgas de él. Y dice que el demonio se reía de ellos. Y les dio una cueriza que los dejó encuerados. Y les dijo claramente, a Pablo conozco y sé quién es Dios, pero vosotros quién sois, ¿verdad? Por eso la fe no alcanza. ¿Por qué? Porque sabemos que hay ese versículo y nos puede encuerar el diablo, ¿verdad? Sabemos que no está tan sencillo, pues si no tenemos lucha contra la carne ni contra sangre, sino contra principados con huestes desde celeste, ¿verdad? Entonces sabemos nosotros. Y como sabemos las Escrituras y sabemos que si estamos mal delante de Dios, no hay el mismo poder, no hay el mismo respaldo de Dios para nosotros. Y por eso dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Si tú sabes cómo hacerlo, ¿por qué tengo que estarte soportando de que no lo hagas como debes hacerlo? ¿O cree que le dijo de embalde, ¿hasta cuándo los he de soportar? Generación incrédula y maligna. Bendito Dios. Entonces cuando se acercó el Señor, dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. El espíritu sacudió a la persona a la que se había poseído. Cuando oyó que el Señor le gritó y le dijo, sal de él, se sacudió porque no quería, pero tuvo que dejarlo, ¿verdad? Amén. Y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos? Pues esa es la fe y el poder de Dios. Es el evangelio de Jesucristo. Bendito Dios. Dice, con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Por supuesto que le obedecen. No hay nadie que pueda resistir el poder de Dios. No hay nadie.
El poder de la fe llena la vida de influencias sanadoras. Cuando tú tienes esa fe, te has guardado para Dios. Porque acuérdense que el primer paso es guardarse para Dios. Esa es la fe legítima. Guardarte, ser santo para Dios. Entonces en ti hay influencias sanadoras. El Señor actúa por medio de ti. Usa tus manos, usa tu boca para traer salvación, para traer sanidad, para traer milagros al mundo, a la gente. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el Rey de Gloria que manifiesta su poder a través del Evangelio. Por eso, ¿con qué razón Pablo decía en el libro de Romanos 1:16? Porque no me arrepiento del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esto no es una doctrina de filosofías, no es una doctrina de las del mundo, que está llena de tantas enseñanzas de hombres, de cosas, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con el poder de Dios, mundanas totalmente. Y una prueba de esto, el que está lleno de Dios, debe ser así. Hace falta de estos hombres de fe. Vamos a ver a Pablo. Y no quiero que me siga para no hacerlo más tardado esto. Pero está en el libro de los Hechos 19, 11 y 12. Ahí nos enseña la palabra de Dios que claramente Pablo estaba lleno del poder de Dios. Pablo estaba lleno de la santidad de Dios porque se guardaba para Dios. Hacen falta esos hombres hoy en día. Hace falta esas mujeres hoy en día que están llenas de Dios, de oración, de ayuno. Esas gentes que viven para Dios y no para el mundo, no para sí mismo. Dice 19, 11 y 12 del libro de los Hechos. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Verso 11, el 12 dice: de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de Pablo, de su cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos se iban de ellos. No hace falta que tú hables. No hace falta que tú hagas nada cuando tú traes el poder de Dios. Porque tu misma presencia, lo que tú traes, tus ropas, son santas también. Todo lo que los sacerdotes, y le estoy hablando del Antiguo Testamento, les decía, tenían un mandamiento: cuando salgan del santuario, no se olviden de quitarse sus vestiduras sacerdotales para que no vayan a santificar los inmundos de afuera, o lo inmundo de afuera, porque son santas de Dios. Eso nos enseña desde el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno es sacerdote santo de Dios, hasta tus vestiduras son santas. Entonces, ¿qué está pasando con las vestiduras de hoy en día de las mujeres, de los hombres? ¿Son realmente de acuerdo a los de Dios? ¿Reflejan santidad de Dios? Entonces, ¿qué está pasando con la fe de la iglesia? ¿Qué está pasando con nuestra fe y nuestra entrega a Dios? Si no hay fe, no hay entrega completa. Y si no hay entrega completa, no hay autoridad de Dios. Bendito el Señor. Entonces, hasta los espíritus salían de ellos, los espíritus malos, porque no soportaban la presencia de Dios, aún en las vestiduras de Pablo. ¿Y sabe por qué es eso? Hasta en lo inmundo también se conoce de las vestiduras de los inmundos.
Porque el libro de Judas nos dice claramente, con aquellos que son enemigos de la cruz, con aquellos que son anticristos, porque tienen la doctrina contraria a Jesucristo, dice, aún ni sus vestiduras toques. ¿Verdad? Hasta eso, se contamina uno si toca sus mismas vestiduras. Esto es tremendo, mis hermanos. Esto no cree que es cualquier cosa. Estamos hablando de un mundo espiritual. Y solamente los espirituales van a entenderlo. Los carnales no van a entender nada. Solamente del que Dios tiene misericordia y que Dios la va a ganar para Cristo, ese va a entender. Bendito el Señor. Ya vamos a terminar. Lo que quiero decirle, mi hermano, que Dios quiere encontrar fe. El Hijo del Hombre quiere encontrar fe cuando venga por su iglesia. ¿Por qué? Porque quiere llevarte con Él. Quiere llevarnos con Él. Pero si nosotros no tenemos esa fe que Él nos pide, no nos vamos a levantar. No. ¿Por qué? Porque para tener la santificación necesitamos tener esa fe. Porque el que tiene esa fe se santifica a sí mismo. Pero ¿de dónde saca eso, mi hermano? Si ahí dice claramente que nomás como con un grano de mostaza lo hacemos. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver si realmente es esa fe la que Dios pide o la del mundo. Libro de Primera de Juan, capítulo 5. Aleluya, bendito el Señor. Primera de Juan. Están los finales ya a los finales ya del libro del Nuevo Testamento. Cerca de Judas precisamente, y no Judas Iscariote, porque ese ya tuvo su pago. Estamos hablando de Judas, el hermano de Jesús. Bendito Dios. Y precisamente se llama la fe que vence al mundo. Entonces cualquier fe la que debemos tener, no. Porque toda la gente pretende tener fe. Y todos dicen que van para el cielo. Les digo que no, no todos. Y saben que debe de preocuparse porque dice claramente su palabra, muchos son los llamados. Muchos van a conocer la verdad, pero pocos van a ser los escogidos. Ahí es donde aparecen aquellos, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. No los conozco, no se santificaron. Que tu fe es la que ha vencido el mundo, entonces quiere decir que ya el mundo ya no actúa en ti. Ya no tienes nada que te pueda perjudicar del mundo, porque como tú el mundo lo dejas a un lado, sabes que estás viviendo aquí, pero no te perjudica porque tú ya no estás haciendo las cosas del mundo. Entonces el mundo puede seguirle porque es mundo, pero tú estás en el mundo, pero ya no eres del mundo. Y esa es la fe que vence al mundo. Nuestra fe. La victoria que vence al mundo. Si no hay fe, no hay victoria. Y si no hay victoria, no tenemos fe. Porque esa es la victoria. Para tener victoria tenemos que tener una fe genuina. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si yo creo que Jesús murió por mí, Él es el Hijo de Dios, entonces como Él dio todo por mí, por amor a mí, yo me voy a limpiar para Él, voy a vivir para Él. Porque Él me vino a buscar, sabía que yo estaba perdido, ya me halló. Ahora lo menos que puedo hacer es vivir una vida agradable para Él, que no sea en vano el sacrificio que hizo por mí, que fue mucho, y sin merecerlo yo. Entonces lo menos que yo puedo hacer como creyente, si pretendo tener fe, es vivir para Cristo. ¿Se da cuenta cómo el mundo no le conoce? Porque no viven para Cristo. En el verdadero cristiano no hay palabras deshonestas. En el verdadero cristiano no debe haber arrogancia, y si la hay, busquemos a Dios más. En el verdadero cristiano no debe haber hipocresía, porque la Biblia nos exhorta sobre eso. No debe haber avaricia, vanagloria. No debe haber nada de herejías.
Nada que pueda de alguna manera dar mal testimonio de nosotros. Acuérdense que Jesucristo es el testimonio de la profecía y nosotros somos testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Que así como Él anduvo, así vamos a andar nosotros, glorificando al Padre en nuestros cuerpos. Bendito Dios. Este es el Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo vino mediante agua y sangre. Agua nos enseñó el bautismo. Y Él lo puso por ejemplo. Sangre, derramó su sangre para limpiarnos a nosotros. Y el Espíritu es la verdad. Y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Y entonces Él es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Gloria al Señor. Por eso hablamos, por eso predicamos, porque el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, note. 3. No es nada más Jehová. Les tengo esa noticia. Son 3 los que dan testimonio en el cielo. Amén. Gloria El Padre, el Verbo Aleluya. y el Espíritu Santo. Gloria al Señor. El Verbo El Señor. se hizo hombre, Jesús. como unigénito del Padre. Jesucristo es su nombre. Aleluya. Aleluya, gloria al que vive. Gracias, Señor. Y entonces son estos 3, uno. Yes. Uno son, mi Padre y yo, uno somos. Bendito el Señor. Y nosotros debemos ser uno en Cristo Jesús como iglesia, como hermanos. Por eso la Biblia nos dice que no tengamos disensiones, ni pleitos, ni contiendas, sino nos amemos con amor fraternal. Amén. Con amor no fingido, como el que fingió Judas. Bendito Dios. Amén. Precioso Dios. Pero también tengo otra noticia más. También en la tierra hay testimonio. Dios no se pudo quedar con algo, o sea, con todo, sino que nos lo da a conocer. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Verdad? Y estos 3 concuerdan. Primero, el bautismo de Jesucristo en agua. Segundo, el Espíritu Santo que vino sobre él y siguió una voz del cielo: este es mi Hijo amado. Sucedió en la tierra, ¿verdad? A él oír. En él tengo complacencia. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario da testimonio de que él ha pagado el precio por nosotros. Bendito Dios. Si con esto no se convence que necesita a Cristo, no puedo hacer nada yo por usted. De hecho, no puedo hacer nada. Yo nomás le hablo la palabra que Dios me da. Amén. Gloria a Dios. El único que puede hacer misericordia es Dios. Bendito Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Verdad? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que cree a Dios y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Hay muchos que están haciendo mentirosos a Dios porque no reciben la palabra de Dios. No reciben a los aleluya. Y el que no recibe a vosotros, a mí no me recibe, dice el Señor. Bendito Dios. Y entonces el que no le recibe, dice claramente, le ha hecho mentiroso. O sea, no crees en ellos, quiere decir que no crees en mí. Por lo tanto, piensas que soy mentiroso lo que estoy diciendo. Por eso dijo generación incrédula y perversa. Y se sigue diciendo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Si no recibes al Hijo, estás muerto.
Si recibes al Hijo, tienes vida eterna. Y el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Está muerto. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Quiero hacer hincapié en esto porque yo sé que muchos se alegraron en esto de que hay pecados no de muerte. La Iglesia Católica está alegre ahorita. Bendito Dios. Ya ven que tenemos la razón. Hay pecados, dice, que yo os digo que no se debe orar por ellos. Si son pecados pequeños, oren por ellos y Dios tendrá misericordia. Lo está diciendo Juan. Dice, pero hay pecados que yo digo que no oren por ellos, porque no tiene vuelta. Y yo les voy a decir cuál es ese pecado. Cualquier pecado que cometieres contra el Hijo de Dios o contra el Hijo del Hombre, cualquier blasfemia, os será perdonada. Pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo es reo de condenación. No tiene vuelta ya. Esos son los pecados de muerte. El que habla contra el Espíritu Santo de Dios. Esos pecados ya ni ore por ellos porque ya es reo. Es reo ya. No hay forma de que se le pueda quitar, porque cualquier cosa, es más, inclusive algo tan grande, contra Jesús dice, contra mí, puedes decir lo que quieras. Yo los aguanto, está bien. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede jamás ser perdonada. Jamás. Ese es el pecado de muerte. Para que no se ande alegrando tanto, no crea que pecados pequeños y pecados grandes. No. Todo pecado puede ser perdonado si se arrepienten. Amén. No que otro pida por ti después de muerte. No, si se arrepienten en vida, son perdonados. Pero aunque estés en vida y blasfemes con el Espíritu Santo, aunque te mantengas en vida, no vas a ser perdonado jamás. Contra el Espíritu Santo no se juega. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Para todos que dicen, es que todos somos hijos de Dios. Dios no es malo. El mundo nos dice, la palabra nos dice, el mundo está bajo el maligno. El mundo está, de alguna manera, siendo manipulado por el maligno. ¿Has visto? No sé por qué siempre me ha gustado tener esta forma de decirlo, ¿verdad? Pero es la realidad. ¿Saben qué son los títeres? Son unos muñequitos, ¿verdad?, que tienen muchas cuerdas y los maneja uno al antojo de uno. Así está el mundo también. Así están los que están en el mundo, que no tienen a Cristo. El enemigo les dice, haz esto, y lo hacen. Les jala otra cuerdita y hablan la boca. Les jala otra cosa y ya le pegaron a alguien. Y así sucesivamente. Porque está bajo el maligno. No tienen a Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Si tú te guardas para Dios, estás en el verdadero.
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Y luego termina diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y el maligno hace unos cuantos jaloncitos aquí, va y los postra delante de un muñeco allá. Hágase y le piden. Están bajo el maligno. Pero cuando uno es libre en Cristo, nos venimos delante de Jesucristo sin necesidad de nada, sino nuestra mente, nuestro corazón dispuesto para la alabanza de su nombre. Amén. Dice su palabra, mis hermanos, que el que tiene esta fe se purifica a sí mismo. El que tiene esta fe se purifica a sí mismo. Gloria al Señor. ¿Cuál es la fe que tú tienes? La verdadera fe de poder. El que tiene esa fe se purifica a sí mismo, Aleluya. así como Él es puro. Aleluya. Entonces, ¿qué está pasando con los que no están purificándose? No tienen esa fe, ¿verdad? No tienen la fe que nos está pidiendo el Señor en el Hijo de Dios, ¿verdad? Y ya para terminar, hay 3 cosas en el mundo que necesitamos, que son esenciales para vivir una vida adecuada, agradable a Dios. La fe, la esperanza y el amor. Y eso se encuentra en el libro de Corintios 13:13. Dice que la fe es poderosa y es agradable a Dios porque por medio de la fe se están haciendo muchas cosas. Por la fe uno salta muros y lo que sea, derriba muros, echa fuera demonios, sana a las personas, salva a las personas por medio de la palabra porque tiene fe. Pero dice Pablo que es buena la fe. Es buena la esperanza, no debe de morir nunca. Pero lo más importante es el amor. Amén. El amor. ¿Sabe por qué? Porque dice, si yo tengo fe de modo de decirle a este árbol, desarráigate y plántateme allá, pero no tengo amor, nada soy. ¿Por qué cree que muchos van a estar allá diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios? No tuviste amor para con los demás. No hiciste las obras y no tuviste amor para conmigo para santificarte. No tienes amor, no tienes nada. Aunque hayas hecho lo que hayas hecho en el nombre del Señor. Pero si no hiciste conforme a la palabra, si no hacemos conforme a la palabra, estamos mal delante de Dios. No basta creer solamente y querer hacer lo que uno quiera, sino hacer lo que dice la palabra de Dios. Esa es la verdadera creencia. El someterse a Dios. Dios les bendiga grandemente y sometámonos y busquemos el rostro de Dios.